nosotros. Gracias, Señor, por estar aquí en tu casa para adorar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias porque ha sido tu voluntad, Señor, el estar aquí, Padre. Y gracias por cada una de las personas que se han dispuesto, Señor, a presentarse, Señor, en tu casa el día de hoy, Padre Santo. Gracias porque sé que tú les has traído, Señor, y también te pido por aquellos que tú estás llamando, Señor, a venir a tu casa. Te pedimos que tú también los atraigas, Señor, con cuerdas de amor, Señor, y que tú toques sus corazones para que apresuren sus pasos y para que decidan, Señor, en su corazón el venir hoy a tu casa a escuchar de tu palabra, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos el día de hoy para que tú nos bendigas, para que tú, Señor, tomes el control de nuestras vidas, de nuestros corazones, para que tú te muevas con poder en medio de nosotros, oh Señor. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que tú nos hables, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor, y reconocemos que sin ti no somos nada, Señor. Reconocemos, Señor, que necesitamos de ti cada día más. Y hoy, Señor, necesitamos más de ti. Por lo tanto, Señor, te pedimos que tú nos llenes, que tú nos bendigas, que tú tomes, Señor, el control de cada corazón, de cada vida, Señor, aquí presente, Dios mío. Tú conoces la intención del corazón, tú conoces la necesidad de cada persona, Señor, que ha venido hoy. Y te pido que tú trabajes en sus corazones conforme a tu plan divino, Señor. Que tú bendigas al predicador de tu palabra. Que tú, Señor, le uses en esta mañana para hablar a tu pueblo, Señor. Hablar lo que tu pueblo necesita, oh Padre Celestial. Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias para que tú bendigas a todos los momentos que vamos a tener, que se han preparado, Señor. Que seas tú usando, Señor, cada momento, cada espacio para bendecir tu nombre, Señor. Te adoramos y te bendecimos en esta preciosa mañana y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Les invito a que busquen en la palabra del Señor la carta a Primera de Corintios, capítulo 2. La carta de Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios, amén. ¿Ya todos lo tienen? Dice la palabra del Señor: proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas a nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Amén. Y si todavía nos falta un poquito más, ¿verdad? Que cada día tenemos que buscar más de Dios, que podamos pedir al Señor, ¿verdad? Que podamos cada día desarrollar esa mente del Señor, amén. Que no creamos más y pensemos más como el mundo piensa, sino que pensemos como Dios piensa, amén. Que el Señor nos ayude cada día a poder hacerlo. Vamos a alabar al Señor, amén. Vamos a disponer nuestro corazón para darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, amén. Sí, gloria al Señor. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Amén. Denle una ofrenda de palmas a Él, porque Él es bueno, amén. Señor, está en este lugar.
Tú eres Dios del universo, Señor. Te adoramos, Señor. Es nuestra delicia estar en tu casa, Señor. Encontramos refugio bajo tus alas. El salmista decía en el Salmo 84 que dichosos son los que moran al abrigo del Altísimo. Amén. Vamos a estar adorando al Señor con esta hermosa canción. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Dando un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco,
anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Anhelamos permanecer nuestra vida contigo, Señor. Tú estás aquí, Señor. Por eso te adoramos en esta mañana. Mi amado descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está soy, no importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación, y Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir, y Él está aquí.
casa está prometida para todo lugar donde se adore su nombre en espíritu y en verdad, conforme a su palabra. Dice su promesa: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre y puestos de acuerdo, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor se mueve en la alabanza y la adoración de su pueblo. Señor, te damos gracias en esa mañana. Estás aquí, no estás de visita, no vienes de pasada a ver cómo nos va. Estás aquí, habitas en tu casa, tu presencia está en este lugar y en todo lugar que un día como hoy has separado este espacio para adorarte, para buscarte, para exaltar tu nombre en espíritu y verdad. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Dios está aquí. ¿Quién está en ese lugar? Tu dulce presencia está aquí. ¿Quién es Él? Declara eso con tu boca. ¿Quién es el Señor para tu vida? Una visita religiosa ocasional, alguien a quien acudes cuando todo te va mal, la última oportunidad de resolver alguna situación. ¿Quién es el Señor para tu vida? Decláralo en esa mañana. Eso eres tú, Señor. mi único rey. ¿Quién es? Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Te adoramos, Señor, en esa mañana preciosa. Te exaltamos en medio de la alabanza y la adoración de tu pueblo. Te damos la honra y la gloria a ti que eres Dios y vives y reina por los siglos de los siglos. En 3 palabras sencillas, ¿qué puedes decirle al Señor en esta mañana? Y podemos decirlo, la práctica, todos al mismo tiempo en adoración al Señor. En 3 palabras, ¿qué podemos decirle al Rey de Reyes hoy que pueda expresar lo que sentimos por Él en nuestro corazón? Podemos decirlo a la cuenta de 3. No vamos a decir qué palabras, son sus palabras. Y a la cuenta de 3, que se oiga como un clamor y usted pueda expresar en 3 palabras qué significa el Señor para tu vida. Aleluya. 1, 2 y 3. Casi se escucha. En 3 palabras, a ver cómo usted resume eso. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Aleluya. Cristo nuestro Salvador. Jesús nuestro Padre. Jesús nuestro Dios. El amor de mi vida. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Te exaltamos no por un motivo religioso, no porque es parte del culto, de la adoración, sino porque te amamos, porque te adoramos, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites practicar desde acá, desde la tierra, lo que un día vamos a ir por una eternidad a hacer delante de tu presencia, adorarte y exaltarte por los siglos de los siglos. Te bendecimos, Señor. Dale un aplauso a aquel que vive y reina. Aleluya. Aquel que tiene señorío sobre nuestras vidas, y por eso le exaltamos, le bendecimos, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Ahí donde estamos, cierre sus ojos en adoración también. Señor, te damos gracias por tu amor y fidelidad. No te exaltamos solamente con lo que decimos, con lo que hablamos, lo que expresamos que sale de nuestros corazones, diciendo lo que tú significas para nosotros. Lo hacemos de manera visible, tangible, palpable, Señor. Y es cuando te hacemos partícipe de lo que por derecho ya es tuyo, Señor. Queremos honrarte a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, hacerlo de manera visible, hacerlo de manera online, lo que se le facilite, pero asimismo que esto sea, oh Dios, para bendición de tu reino, de tu casa y de tu obra aquí en la tierra. Queremos ser parte de, y no solo observadores de lejos, Señor. Queremos bendecirte a ti y a tu casa y honrarte porque te amamos a ti más que a todo lo que de ti proviene para nuestra vida. Recíbelo de nuestros corazones con todo nuestro amor, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Amén. Puede acercarse, hermanos, a los lugares que tenemos ahí. Dios ama ¿a quién?
al dador alegre. Usted puede bendecir al Señor con su diezmo, su ofrenda. Recuerde que cuando en algún momento se le dificulte, ahí está el simple móvil de la iglesia para facilitarle a usted, 8333-9333, el que pueda honrar y bendecir al Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. En esta semana hemos tenido una buena lista de cumpleañeros, antes de dar bienvenidas y demás, en lo que usted todavía se acerca a honrar y bendecir al Señor. Hemos tenido una buena lista de cumpleañeros, algunos que sí están en casa, algunos que son parte de esta lista, que estamos orando por su regreso a casa, porque son parte de la familia después de la pandemia, pero siempre queremos tomarlos en cuenta. Esta semana doña Mayela Jiménez, la mamá de Rodrigo Godínez, estuvo de cumpleaños. Una princesa que hay por ahí que me saludó bien motivada ahí en la mañana, la famosa Zoe. Creo, ¿verdad?, que Zoe Murillo Villegas ha estado de cumpleaños, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, bendecimos al Señor por la vida de esta princesa. Ya le cambié el apellido, ¿verdad? Raquel Rocha, no se me libra, ¿verdad? Esta semana el Señor le ha bendecido. Wendy Larga Espada, que no la veo acá, ¿verdad? Ahí está celebrando todavía doña Miri. Y entonces Gaudí Sandoval, que también ha sido parte de esta casa. Así que de todos los que mencioné hay 2 acá. Gloria a Dios. Entonces, ahora sí, Zoe Murillo Gamboa, ya le cambié el apellido, ¿eh? Vamos a pedirle que pasen a esa princesa y Raquel, y allá atrás, ya, y se me quedó una, Ana Victoria, sí. Es mañana, pero quiere adelantar, pues. Gloria a Dios, pues, véngase entonces, vamos a adelantarle a ella. Y así tenemos 2 princesas acá. Y esta sierva del Señor, ya, Avi también, es parte de nada más. apoyo, dice. Gloria a Dios. Ya ves, se nos llenó acá. Qué bueno, hay que apoyar a los cumpleañeros. Y bendecimos al Señor por la vida de estas siervas y de estas princesas. Vamos a ponernos de pie, hermano. Ya descansó unos segundos. Y a ver, ahí Gerald nos ayuda para poder honrar al Señor por la vida de estas hermanas. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, te dio felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. A Dios le damos gracias, que con su amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz cumpleaños, te dio felicidad, que tengas en la vida y en la eternidad. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños hermanos, cumpleaños feliz. Gloria a Dios, ahí donde está, ahí sí de pie, puede cerrar sus ojos, extienda su mano derecha hasta acá. Señor, te damos gracias por la vida de Zoe. Señor, por este segundo fruto del amor de Roberto y Paola, porque tú le has bendecido con esta princesa, que le acuerpe, Señor, a través de toda su vida, desde pequeña, que nada ni nadie pueda apartarla de los principios y valores que ellos le enseñan, Señor, de tu parte, y que tu bendición esté con ella siempre, que a temprana edad pueda conocerte y tomar una decisión real y verdadera por ti, y que pueda ver, oh Dios, tu favor y misericordia en la tierra de los vivientes en todos los días de su vida. Le bendecimos en el nombre de Jesús, por Ana Victoria también, que mañana cumplirá años. Gracias por esta princesa, Señor. También el segundo fruto del amor, oh Dios, de Javier y Carol, que tu bendición le llene, le acuerpe, que mañana pase un día muy bendecido con su bella familia, y que pueda ser, oh Dios, una ministra tuya, una sierva tuya, oh Dios, en tus manos, que puedas usar en su crecimiento y que se encuentre contigo a temprana edad. Que tu favor y misericordia la acuerpe siempre. En el nombre de Jesús le bendecimos. Gracias por la vida de Raquel, por esta sierva fiel, oh Dios, por esta mujer valiente que tú has puesto en la vida de Gerald, Señor, y ha dado estos bellos chicos. Que tu bendición le llene en este nuevo año de vida,
y que tu favor y misericordia le pueda seguir acuerpando en todo lo que se proponga y en todo lo que ella, oh Dios, ha decidido hacer en ti. Bendícela y llénala cada vez más de tu presencia. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén, oh Dios. Amén. Felicidades. Felicidades, Ana Victoria. A ver que mañana compartan queque. Gloria a Dios. Qué bendición, hermano. Puede sentarse. Bendecimos al Señor. Ayer tuvimos un tiempo muy, pero muy especial en nuestro grupo de jóvenes, ¿verdad? Ashley, Aleska, hubo muy bueno. Así que a los jóvenes que no vinieron, Ashley, ahí usted que vio, los que no vinieron, ahí se lo da. Gloria a Dios. Ahí le reparte el tema que compartimos ayer. Cómo lograr que nadie te menosprecie a pesar de la edad, sobre todo los chicos, ¿verdad? Ahí tienes a Emily, por allá Jafet, ¿verdad? Acá me le da Heidi que quiere venir a los jóvenes. Entonces, gloria al Señor. Ayer hubo un grupo de jóvenes bien bonito y compartimos. Ahora nos toca en 15 días y estemos orando porque nuestros chicos están en preparación a nivel de conferencia del campamento de jóvenes, que en el nombre del Señor va a ser en julio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a estar orando por ellos porque estos son tiempos importantes y espirituales también necesarios para la vida de ellos. Gloria a Dios. Este jueves 20, tenemos reunión de líderes acá de equipo. Y el miércoles, esto es un anuncio especial, el último miércoles de este mes, en la noche, miércoles 26, para todos los hombres aquí presentes, macho, varón, masculino, que cuando nacieron dijeron es varón y es guapo para algunos, ¿verdad? O para todos, ¿verdad? Para todos. Tenemos reunión unida de hombres de toda la conferencia y van a estar aquí. El miércoles, el último miércoles de este mes, está convocándose a todos los varones de la conferencia, y esto en pro de que el próximo mes habrá también un retiro deportivo y espiritual. Va a tener de los dos. El próximo mes, sábado 20, para todos los hombres de la conferencia, para participar, y vamos a tener posiblemente una visita especial ahí. Así que ese miércoles 26 vamos a hacer la sede aquí en la noche, para que todos los hombres puedan participar y todos están cordialmente invitados. Damos la bienvenida, pasando de allá para acá. Gloria a Dios. Yo creo que ya han venido atrás, ¿verdad? Ya ustedes han llegado varias veces, ya los conocemos. Alguien más por aquí. Hace unos días no teníamos al Nulfo, y hoy, después de su recuperación de meses, que fue un milagro del Señor, ¿verdad? Él pasó por una operación, estuvo meses en recuperación, y hoy feliz está de nuevo en la casa del Señor. Demos un aplauso al Señor por él, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay varios líderes de la iglesia, hemos tenido la oportunidad, ¿verdad?, de ir a verlo, compartir con él, y ya hoy él está aquí en casa y ya está recuperado, ¿verdad? A tiro, ¿verdad, Nulf? Para seguir sumando kilómetros en el Señor. Y qué bueno, ¿no? Bendecimos al Señor por la vida de Ronita, ¿verdad? O Ronald, hay que decirle ya, ¿verdad? Ronald. Gloria a Dios, que está aquí con nosotros. Él es de casa, ¿verdad? Hoy mucho más grande, pero sigue siendo nuestro Ronald. Y demos un aplauso y bienvenida, ¿verdad? Que él es de casa. Qué bueno que está acá con nosotros. Creo que Dios tiene cosas grandes, Ronald, aquí con los jóvenes. Yo creo que Dios lo va a usar mucho con los jóvenes también. Gloria al Señor. Y ya son conocidos, ¿será? ¿Será que los conocemos? Ya han venido aquí varias veces y son de casa desde pequeños, ¿verdad? Así que, gloria al Señor. ¿Cómo se llaman esos pequeños? Luis Ángel y Felipe. ¿Su esposita? Marilyn, gloria a Dios, y José Andrés, ¿verdad? Luis Andrés. Entonces demos un aplauso de bienvenida. Qué bueno tenerlos acá. Es una bendición para nosotros. Son bienvenidos. ¿Y alguien más que tengamos acá? Bueno, usted trajo un invitado, hermana. Qué bueno, primera vez que viene, ¿sí? ¿Cuál era su nombre, mi estimado? Carlos. Demos un aplauso de bienvenida, Carlos. Qué bendición tenerlos acá y poder compartir en la casa del Señor. Ese es el tiempo especial que tenemos. Yo sé, hermano, que por lo general es el día que se nos acomoda la mayoría para vernos, compartir como familia espiritual y poder adorar y bendecir el nombre del Rey de Reyes. Y eso es una bendición poderlo hacer, ¿verdad? Tener el lugar adecuado.
Lo hemos dicho en otro momento, puede sonar fatalista, pero es una realidad. Hoy, pleno siglo XXI, hay lugares donde esto no se puede hacer, donde esto es un delito, donde esto es arriesgarse la vida. Y nosotros tenemos la libertad, con toda la de la ley, todas las comodidades, para adorar y bendecir al nombre del Señor juntos. Así que cuidemos, valoremos y aprovechemos esta enorme bendición. Gloria a Dios. Estamos, hermanos, una semana más de poder terminar allá, ¿verdad? El proyecto. Del otro lado ya están viendo que hay escalera, que ya hay baranda, que ya se van viendo los cielos rasos. Todo el proyecto allá. Falta una semana completa. Dios hizo el milagro para que pudiéramos seguir completando la obra con el cielo raso adentro, la pintura, puerta, ventana, todo lo que falta. Y pronto ese salón multiuso de jóvenes y para otras actividades va a estar. Va a ser la sede también del seminario nacional acá. Vamos a tener seminario de conferencia para todas las iglesias. También nos va a servir ahí. Y eso es una bendición enorme que podemos, y los que han podido ser parte les agradecemos, ¿verdad? Si alguno todavía a estas alturas quiere ayudar, colaborar en los costos que hemos tenido allá en ese proyecto, todavía lo puede hacer, ¿verdad? Ahí está a tiempo antes que el mes termine. Pero damos gracias al Señor por lo que hemos hecho y lo que Él ha hecho en medio nuestro. Y hermanos, para entrar al momento de la palabra y que los chiquillos puedan tener, ¿verdad?, ese tiempo de su enseñanza para ellos, vamos a dar el espacio entonces para que puedan pasar. Todos los pequeños va por fuera, pero con mucho cuidado, ¿verdad? Vamos a pasar ahí por fuera con sus maestras. Tenemos hoy el discipulado en inglés, que también van a compartir. Y los que quedamos acá, los jóvenes que hoy quedamos acá, la maestra de jóvenes viene en la noche, creo hoy, por horario de trabajo. Los que quedamos acá, vamos a la palabra. Vamos a ver, ¿qué libro de la Biblia usted está leyendo en estos días para que todos hablemos el mismo idioma? A ver, ¿cuál libro de la Biblia? Y algunos me, pastor, ¿cuál Biblia? No, la suya, hermano, la suya. ¿Cuál libro de la Biblia? Para los que están de visita están excusados, ¿verdad? Pero para los que son de casa, que conocen en qué estamos, obviamente esto es parte del idioma que hablamos todos. ¿Qué libro de la Biblia estamos hoy, domingo, en estos domingos que ya se inició el estudio? ¿Cuál de todos? ¿Quién nada más? Primera de Corintios. Estamos en la carta a los Corintios, ¿verdad? Y esta es una de las cartas paulinas que vamos a estar estudiando, primera y segunda de Corintios, teológicamente hablando, muy rica en su enseñanza, a la cual queremos sacarle el mayor provecho para nuestras vidas. Gloria a Dios. En la carta a los Corintios ya vimos dos temas del capítulo 1 y hoy vamos a entrar al capítulo 2, que va a ser completo, que le vamos a sacar ahí provecho. Así que abramos la Biblia ahí en Primera de Corintios capítulo 2. Para los que están de visita, los servidores ahí me le prestan Biblia. Ahí tenemos Biblia para prestar, para que usted pueda seguir la lectura y la puede usar ahí en lo que está acá. Y agradecer al Señor por la bendición de poder tener acceso también a la palabra. Oramos, hermano. Señor, te agradecemos infinitamente por el libre acceso, como decía ahorita, a tu palabra que tenemos hoy. De todas las maneras habidas y por haber, online, física, del color y tamaño que nos guste, el tamaño de letra. Hoy hay muchas facilidades, Señor. No tenemos la más mínima excusa delante de ti para poder decir que no tengo acceso a la palabra, porque hoy sobran y queremos ser responsables en este principio bíblico, que tu palabra habla a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento para poder sacar el provecho que ella tiene para nosotros hoy, un día como hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. A ver, hermanos, en el tiempo que estamos viviendo, que obviamente hay que hablar de este tiempo porque es donde estamos, gloria al Señor, donde ha habido tantos avances de la ciencia, la técnica, la tecnología y tantas otras ramas de estudio y desarrollo, hoy
se piensa, por lo menos de alguna manera se opina, que como nunca antes a través de toda la historia, la raza humana tiene un conocimiento superior a todo lo que se ha vivido a través de toda la humanidad. Una sabiduría incomparable a la que se tuvo en tiempos atrás. Esto, si se trata de información, si se trata de respaldo de ciertas cosas, pudiera parecer real. Pero lamentablemente, por más inteligencia, información, por más datos que hoy en día se tiene acceso a ellos, en el tiempo que vivimos, lamentablemente hoy la humanidad vive con menos sabiduría que lo que vivían hace tiempo atrás. Porque la sabiduría, ¿de dónde se adquiere? Hay gente que dice, bueno, yo no estudié, pero tengo la sabiduría de la calle, ¿verdad? Yo me la jugué y salgo adelante y le pongo un dicho ahí que se puede aplicar. Pero bíblicamente, ¿de dónde viene la sabiduría? ¿Dónde se estudia? ¿En qué lugar te dan el certificado? Este es un sabio, según el estudio que hizo. ¿De dónde viene? De Dios. La sabiduría viene de Dios directamente. Se adquiere, obviamente, y se desarrolla a través de los conocimientos, experiencia, vivencia que uno tiene. Pero la fuente inicial de la sabiduría, ¿de dónde proviene? De Dios. Porque podemos ser en esta tierra requete mega inteligentes y preparados y tener todos los títulos, hoy por haber, hay una pared llena como hay, y ser personas necias, depravadas, sin principios, sin valores, que lo único que tengo es títulos, pero no soy sabio. Hoy lamentablemente vemos que la historia ha manifestado y ha dado a entender que puede haber personas requete mega inteligentes que son necios, humanamente hablando muy inteligentes, pero son gente necia cuando se habla de valores, principios y sobre todo de las cosas de Dios. Y hay gente que puede ser que para el mundo no sean inteligentes, no tienen estudio, no tuvieron la oportunidad de sacar títulos y demás, pero delante de Dios son sabios, porque han dependido de Dios y han buscado la sabiduría que solo viene del Señor. Amén. Y esa es la gran diferencia. No estamos menospreciando ni haciendo apologética a la vagancia o a no forzarse y estudiar y tener algún título o algunos conocimientos. Eso no es bíblico tampoco. Pero eso no es lo único que hace una persona sabia. Porque si no hubiera una gran parte de la población mundial que no tuviera acceso a ser sabios, a tener sabiduría. Y lamentablemente con toda la sabiduría que el mundo hoy proclama, vive en necedad y rebeldía. Y hasta en cosas, hermano, que uno se queda así y dice, wow, ¿cómo una persona tan estudiada, preparada, que tiene tantos títulos y tantas cosas, actúa, decide de esa manera, ya y no piensa a la hora de hacer? Qué raro si tiene todos los conocimientos. Bueno, porque repito, tiene información, tiene conocimiento, pero ¿qué no tiene? Sabiduría. Que viene de Dios, que viene del mismo Dios. Santiago 1:5, ¿qué dice la palabra? Que esa es la base, aunque no es Santiago lo que vamos a estudiar, pero es la base de lo que estamos hoy buscando en el Señor, que queremos más de Él. Y si alguno de vosotros tiene ¿qué? Falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Sencilla, la fórmula es sencilla. ¿Quién hay que pedírsela, Pamela? A Dios. Pídasela a Dios, el cual te va a poner en una lista de espera, dice mi versión muy popular aquí que tengo, a ver si calificas, si te portas bien, si haces ciertas tareas, para entonces darte chance de darte un poquito ahí según le sobre o te toque. Dice eso, ¿qué dice la palabra? El cual da a todos, ¿de qué manera? Abundantemente y sin reproche. ¿Qué significa que a alguien le den abundantemente, pero además sin reproche? ¿Qué significa? Que a usted le den de esa manera. Dios no, muy bueno, Carlos, Dios ni se enoja, ni va a tener problemas, ni conflicto con darle ¿qué? Un montón, es lo que se refiere. No, pues poquito para que los demás no hablen. No, a usted le va un poquitico nada más ahí, pero no, dele abundantemente y sin reproche.
Cuando uno le pide a Dios sabiduría, Él nos la da. Esa es la respuesta. Lo único que hay que hacer es pedírsela al Señor. Él nos da sabiduría. Pero ¿qué pasa hoy en día? Y esto se nota en la toma de decisiones, de acciones, aún en las convicciones que a veces no debieran ser negociables, aún dentro del pueblo cristiano, que hoy hasta los mismos cristianos, para tomar esas decisiones, acciones, los pasos que va a tomar en su vida, en vez de pedirle sabiduría a Dios, se dejan llevar. ¿Por qué? Por las emociones del momento, por mis inclinaciones, mis preferencias, palabritas muy populares hoy, por mis opiniones personales, por la información que recabé por aquí y por allá, que no necesariamente es verídica o confiable, y a partir de ahí decido, pero no le pido la dirección a Dios en cuanto a su sabiduría. Señor, necesito dar este paso, necesito dar otro. Dame la sabiduría para hacerlo correctamente, hacerlo conforme a tu voluntad. Si lo hago por lo que yo pienso que es lo mejor, tal vez no me vaya tan mal, pero dame la sabiduría que viene de ti para tomar esas decisiones, para dar esos pasos, para hacer lo que necesito hacer y corregir esto y lo otro. Por lo general, aún el mismo cristiano hace eso a la hora de decidir, de tomar pasos importantes en su vida. ¿De verdad que sí? ¿De verdad que pedimos sabiduría a Dios? ¿De verdad que buscamos dirección de Dios? ¿O qué hacemos, doña Miriam? ¿Qué hacemos? En la mayoría de los casos, ¿qué hace el ser humano? Aún el cristiano. Y después, ¿verdad? Y a veces hay gente que nos dice, pero no lo haga así, mire, no haga eso. No, yo creo que estoy en lo cierto, creo que estoy en lo que debe ser. Y pasa el tiempo, me jalo el tortón, vienen las consecuencias, vienen las broncas, empiezo a echarme encima los líos y vengo a la presencia. Ay, Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? El Señor nunca metió la cuchareta. El Señor no mete la cuchareta donde no lo involucran. Fui yo el que tomé la decisión, y mala decisión, por no haber buscado la sabiduría de lo alto para haberlo hecho. ¿Cuánta gente, a uno que le hacen fila en el asunto de la consejería, gracias a Dios que puede ayudar y colaborar en este ministerio importante, pero cuánta gente a veces no llega en esos tiempos y hay un común denominador? Si yo lo hubiera hecho diferente, si no hubiera tomado esa decisión, si no hubiera unido mi vida, pero hubiera todo pasado, ¿verdad? Siempre hablando en pasado, nunca pensando en que, bueno, si fue en ese pasado, yo pedí la sabiduría de Dios para dar ese paso. Busqué la dirección correcta del Señor para actuar de la manera que actué. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, eso no es una realidad. A veces tenemos una falsa seguridad que no está sustentada en Dios, sino en mis propios criterios, de que parece que sí, que Dios está de acuerdo conmigo. Pero en muchas ocasiones Dios no metió la cuchareta para nada, porque yo no lo hice parte, porque no pedí esa dirección del Señor. Primera de Corintios capítulo 2 habla sobre la gran diferencia que hay entre la sabiduría humana, la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial, la que de verdad viene de Dios, la que nos da la dirección, el poder correcto, la dirección correcta. Cuando nosotros, hermanos, actuamos con sabiduría humana, cuando se trata de hablar, compartir las cosas de Dios, aún hablando de las cosas de Dios, cuando lo hacemos con sabiduría humana, el centro del mensaje de salvación nunca será Jesucristo. Usted dirá, qué raro, ¿cómo? Pues sí, a veces pasa. Muchas veces hablamos del Señor a otras personas, le comentamos alguna cosa espiritual y le tratamos de explicar las cosas de Dios, y el ofrecimiento que le hacemos normalmente en alguna ocasión no tiene ni que ver con el Señor. Ven a Cristo para que tu vida se resuelva. Ven a Cristo para que seas feliz. Ven a Cristo para que resuelva tus broncas económicas. Ven a Cristo para que se te abran estas puertas. Ven, entonces, pareciera que el centro del evangelio no es necesariamente Cristo. Cristo es un puente para llegar al otro lado.
Cristo es un medio para lograr un fin, no el fin en sí mismo. Y entonces hablamos a la gente y les motivamos. ¿Sabe por qué hay a veces tanta gente que se desmotiva de las cosas de Dios? Porque le predicaron mal en un inicio. Porque le prometieron que si iba a Cristo todo se le iba a resolver. Y cuando llegó a Cristo pasó un mes, 2 meses y las broncas seguían. Porque llevan un proceso. Ya, entonces esto no es lo que me decían, ¿verdad? Qué raro. No era que Cristo me iba a resolver mis pleitos. ¿Y acaso Cristo está para resolver pleitos? El Señor lo que quiere es darnos, resolver el principal pleito de mi vida. Es mi distanciamiento, no social, sino con Dios. Ese es el principal asunto que Cristo viene a resolver a nuestra vida. El distanciamiento que tiene el ser humano con Dios, donde sin Él no tengo ni salvación, ni vida eterna, ni felicidad, ni nada más. Pero tratamos de proponer algo que sea lógicamente atractivo. Sin embargo, el centro del evangelio, del mensaje de salvación, ¿quién es? Cristo. No lo que Él puede dar, no, es Cristo, la persona de Cristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 1 y 2 decía: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Palabritas de domingo, Venga al Señor para que te libre la concupiscencia de la carne. Y el otro, amén, amén, aleluya. ¿Qué me estará diciendo? ¿Qué será la concupiscencia? Y a veces usamos un lenguaje así como que muy bonito, muy de domingo, ¿verdad? Muy impresionante. Pero el apóstol Pablo le decía a aquella gente en los Corintios: cuando yo fui a hablarles a ustedes, no fui con esa excelencia de palabras o de sabiduría, sino que me propuse andar entre ustedes sin saber cosa alguna, aún teniendo todo el conocimiento vasto que de hecho él tenía, sino a Jesucristo, y no solo a Jesucristo, a este ¿cómo? Crucificado. Y acabamos de celebrar la Semana Santa para algunos, zángana para otros, ¿verdad? Y a este crucificado. Usted dice, bueno, pero ¿por qué crucificado? ¿Por qué no predicar a un Cristo vivo que se levantó de la muerte y demás? ¿Por qué el apóstol Pablo tenía este mensaje crucial? No estaba haciendo un tope, no estaba diciendo que hasta ahí quedaba todo, la obra de Cristo, ¿verdad? Hasta la crucifixión. Pero él estaba haciendo énfasis en la crucifixión. ¿Qué fue lo que trajo de provecho la crucifixión a la humanidad? ¿Qué fue? La salvación. La salvación de toda la humanidad fue propiciada ¿dónde, hermana? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario fue comprado, fue pagado nuestro precio por la salvación suya y la mía. Cristo lo pagó por usted y por mí sin yo merecerlo, sin ni siquiera pedirlo. Ese es el mensaje central de la palabra del Señor. No tienes que hacer todo lo que te dicen que tienes que hacer corriendo para poder estar a cuentas con Dios. Tienes que aceptar ese regalo de Dios, que Él pagó el precio en la cruz para que tú y yo fuéramos salvos. Y todo lo demás tiene que ocurrir en tu vida, sí o sí, los cambios que sabe que tienen que darse en tu vida, ¿quién los va a propiciar en su vida? El Señor. El trabajo del Señor, el proceso en que Dios inicia a trabajar en su corazón, en su vida. A veces hay muchas personas que no se acercan al Señor, no, cuando arregle algunas cosas ahí en mi vida. Y se lo dicen a uno: pastor, cuando arregle algunas varas ahí todavía, algunas cosas que están ahí que yo, porque qué pena llegar hacia la iglesia. Llegue al Señor a como usted está, porque así es como usted lo necesita. Y así es como el Señor va a empezar a trabajar en su vida. No hay que limpiarse primero para llegar al Señor. Usted llega al Señor y empieza el proceso de limpieza. Esa es la gran diferencia, y ese es el centro del mensaje de salvación. Cristo crucificado pagando el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Pero claro, hermano, por lo general, cuando uno le habla a los demás, esto le puede sonar muy romántico, ¿eh? Ay, qué lindo, qué bueno es el Señor. Pero viera que yo no he pagado el alquiler. Pero viera que ya estoy enfermo y he pasado por todos los médicos y pido cita y nadie la pega. Pero viera que mi matrimonio, mi familia está yendo por un tarro. Eso que usted me dice está lindo, pero yo tengo esto.
Y entonces uno es tentado ¿a qué? A tratar de ampliar un poquito más el mensaje de salvación. Bueno, el Señor te puede resolver esa bronca. Bueno, Dios puede esto y ya. Y le estoy poniendo a Dios responsabilidades que de hecho sí Él lo hace, pero que no debe ser el agente motivante que lleve a alguien a los pies de Cristo, hermano. Mire cómo dice la traducción al lenguaje actual. Cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, los mismos versículos, no lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente ¿de qué? De su muerte en la cruz. Yo sé que tienes pleitos, problemas, situaciones, crisis, pero lo que necesita tu vida hoy es la presencia de Cristo en tu corazón, haciendo el cambio, la transformación, trayendo salvación y vida eterna. Y todo lo demás, el Señor lo hará. Pero lo primero es eso. Lo primero que necesita la vida del ser humano, ¿qué es? Pegar la lotería, ser feliz, millonario, tener todos los problemas resueltos. ¿Qué es lo que necesita primera que todas las cosas el ser humano en su corazón? La presencia de Cristo, la salvación, esa promesa de vida eterna. Y eso no lo da ninguna otra cosa, hermano. Hebreos 12:2. Por eso la palabra motivaba ahí en la carta a los Hebreos. Puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es ese Jesús del que hablamos? El autor y consumador de la fe. Es decir, Él tiene los derechos de autor, tiene todo, ¿verdad? No es algo que inventé yo, es el Señor. Y consumador, el que ejecuta la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió, ¿qué cosa? La cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es el Cristo que predicamos. Ese es el Cristo a quien le creemos. Esa es la esencia y centro del evangelio de salvación. No son promesas bonitas para llamarle la atención a la gente, para tratar de cautivarles y motivarles. Es Cristo Jesús, la esperanza de gloria en la vida del corazón humano. Después sigue diciendo el versículo 3 al 5. Y estuve entre vosotros, dice el apóstol Pablo, con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Y esto pasa también cuando con sabiduría humana tratamos de explicar las cosas del Señor, con nuestro conocimiento limitado, que compartimos un mensaje, pero tratamos de no mostrar debilidad en ese mensaje. ¿No le ha tocado en algún momento que cuando usted quiere hablar del Señor, termina la conversación usted tratando de justificar a Dios o de tratar de dar una explicación porque la gente empieza a sacar cosas de Dios que nada que ver? Bueno, si usted dice que hay un Dios que te ama, si usted dice que ¿y por qué permite la guerra en el mundo? ¿Y por qué permite que se desaparezcan ahora que tenemos una problemática? Es un bebé y que le hagan ese daño, que maltraten allá, que allá. ¿Y qué hacemos como cristianos? ¿Qué tratamos de hacer cuando nos salen con esas cosas? A ver qué le digo de la Biblia para justificar, no, para salvarle la tanda al Señor, porque qué feo que hablen mal de Él. Hermano, al Señor no tenemos que justificarlo. Él es el que nos defiende, no nosotros a Él. El Señor sabe. Y las cosas negativas que ocurren en este mundo no es porque Dios las está haciendo, es porque es consecuencia del mismo ser humano y el pecado. ¿Para qué le tengo que yo justificar a Dios? Y tratar de quitarle la culpa de encima para que la gente no lo cuestione. No, cuando uno predica el evangelio del Señor como debe ser, cuando se habla de debilidades que pareciera falencia que pueda tener, según algunos piensan, no es una falencia realmente. Y uno no puede mostrarse victorioso en todas las cosas, porque lógicamente ese es el mensaje que hoy en día llama la atención. No es lo mismo que usted le diga a alguien, ven a Cristo y serás rico, famoso, se resolverán todos tus problemas, ya no te dolerá pero ni el calcañar, ¿verdad?
ya usted logrará que todos esos problemas de familia se arreglen, que todas sus situaciones se compongan. Venga Cristo y será feliz para siempre. Eso suena lindo, ¿no? Pero si usted le dice a alguien, ven, entregue su vida a Cristo, cambiará para siempre, vas a tener luchas, vas a tener pruebas, vas a tener circunstancias difíciles igual que los demás, vas a tener que pasar cuestiones que a veces te parecerán injustas, pero por encima de eso, el Señor va a estar contigo en medio de eso. ¿Qué suena más atractivo? ¿Cuál de los dos discursos? Cuando le vas a hablar de la palabra a alguien, ¿cuál de los dos discursos suena más atractivo? ¿El primero o el segundo? El primero suena más bonito, ¿verdad? Suena más lindo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque ofrece más beneficios, ofrece más facilidades y lógicamente a nivel de publicidad, de hacer mercadotecnia, diría alguien, suena mucho mejor. Por eso a veces las publicidad que hacemos, hermano, no tiene que tener cuidado, es que le estás prometiendo a la gente, ¿verdad? ¿Qué es lo que le estás motivando a la gente? ¿Por qué? Porque no se puede quitar la parte complicada. Por eso el apóstol Pablo decía, yo estuve entre vosotros con debilidad, pero también con temor y temblor. No quise poner como que el evangelio es lo más lindo, ¿verdad? Y vivir en Cristo es tener la vida resuelta. No, hay luchas, hay circunstancias, hay que vivirlas, hay que pasarlas. Pero el Señor está ahí. Y no tenía que él sabía que no tenía que persuadir a la gente con sabiduría humana. Tratar de decirle algo bonito para que la gente cambiara, man. Sino que demostró el evangelio no solo con palabras, sino con ¿qué? Con el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted comparta con la sabiduría de Dios lo que el Señor ha hecho en su vida, diga, sí, he pasado momentos duros, he pasado situaciones, pero viera que en medio de eso el poder de Dios se manifestó, hizo cambio y transformó las circunstancias y hizo que lo que no parecía fuera y saliera adelante, y Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso es con la sabiduría que viene del Señor, ¿verdad? Leemos porque vamos a estarlo viendo, hermano, en las dos versiones, en la traducción al lenguaje actual. El apóstol Pablo decía, cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. Mire cómo lo traduce. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y aquí hay un tema medular. ¿Quién convence al ser humano de su necesidad de Dios? Pero eso siempre permitimos que pase. O muchas veces uno dice, es que me falta esa hablada buena que tiene el pastor. Me falta esos argumentos, así como habla Don Luis cuando preside, Michael Anagré, todos los demás que es, Gerald ahí. Si yo tuviera eso, pudiera tener así esa palabra para hablarle y convencer a la gente. Hermanos, ¿quién es el que convence? ¿Quién es el que convence? Alguien busque Juan 16:8. ¿Qué dice? Es el Espíritu Santo. Porque queremos como que facilitar el trabajo de Dios. Y hay gente, hermano, que le regala el cielo prácticamente para tratar de convencer a alguien de que diga que sí y haga la oración de fe aunque sea, para yo decir, ay, lo gané para Cristo. Pero hermano, tiene que estar consciente qué es lo que implica el hecho de acercarse al Señor. ¿Qué dice Juan 16:8? Amén. ¿De qué tres cosas convence el Espíritu Santo al ser humano, incluyéndonos? ¿De qué tres cosas? La primera, medular. ¿Cuál es? De pecado. Hermano, porque usted llegarle a alguien así, a rajatabla, y decirle, viera que usted es tremendo pecador, ¿verdad? Ah, suave, me está atacando, te voy a demandar. Me está diciendo una ofensa, algo feo. ¿Cómo va a decir pecador hacia la cara? Bueno, el Espíritu Santo sí lo puede hacer y nadie lo va a demandar. Él es el que convence al ser humano ¿de qué? De pecado, de que estoy mal en alguna situación, de que hay algo que está ocurriendo en mi vida que estoy practicando deliberadamente que no es compatible con los principios de Dios. Segundo, ¿de qué más?
de justicia, de la justicia de Dios a mi favor y aún a favor del pecador que puede ser transformado. Y lo tercero de lo que el Espíritu Santo convence al ser humano, ¿de qué? De pecado, justicia, ¿y cuál es la otra? Y juicio. Esa es otra estrategia a veces muy buena. Conviértete a Cristo, te vas a ir para el mismo infierno y te vas a quemar, y los gusanos te van a entrar por aquí, a salir por acá, y viera que te va a encontrar con la peor gente que usted no quería allá abajo. Así que convierta, así, claro, wow, claro, lo ocupo. No, lo que está diciendo no es mentira, es parte de la triste realidad. Pero ese no es el mensaje de salvación. ¿Quién es el que convence del posible juicio, del eminente juicio que puede y que está expuesta a la persona que no le abre su corazón al Señor? ¿Quién es? El Espíritu Santo. No soy yo el que tengo que meterle miedo a nadie para que se convierta, aunque sea a la brava, ¿no? Por las malas. Es el Espíritu Santo del Señor. Entonces, hermano, no ocupamos usar de palabras persuasivas, como dice el apóstol Pablo, de humana sabiduría, manejar la jerga bien ahí, la hablada, para no asustar a nadie o para asustarlo en caso contrario y hacer que la persona reaccione. Eso solo sería hacer uso de ¿qué? De la sabiduría humana, no de la sabiduría de Dios, de la que viene del Padre Celestial. Sin embargo, después del versículo 6 al 8, ahora sí, con sabiduría celestial, nosotros podemos alcanzar ¿qué cosa? La madurez espiritual. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Y sabiduría que no es de este siglo, no es del tiempo que estamos viviendo, que tiene un discurso un poco raro, que tiene una doble moral media complicada al tiempo que estamos viviendo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para qué? Para nuestra gloria, lo cual no conoció ninguno de los príncipes de este siglo, porque si lo hubiera conocido, ¿qué no hubieran hecho? Según dice ese texto, no hubieran crucificado a Cristo. La sabiduría estaba en Cristo y estaban matando al mismo Dios, al Hijo de Dios. Si ellos hubieran entendido en su tiempo eso, no hubieran crucificado a Jesús. Dios libre, estaban crucificando al Hijo de Dios, aquel Mesías que el mismo pueblo todavía hoy espera. Le faltó sabiduría para entender eso. Tenían conocimiento religioso, tenían toda la información necesaria y aún así no tuvieron la sabiduría para poder detectar esto, porque le faltaba lógicamente madurez espiritual para entender las cosas del Señor. Cuando uno, hermano, alcanza esa madurez, uno entiende el mover de Dios y los planes que Él tiene con la vida de uno. Porque tengo madurez, porque he alcanzado ese y he pedido la dirección de Dios para que su sabiduría me instruya, para saber cuáles son sus planes, hacia dónde voy. Pero mientras uno anda ahí a la deriva, dando manotazos de ahogado, a ver hasta dónde llego, si la orilla se me acerca, ¿verdad? Sin embargo, dice la traducción, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría, porque lo entienden, han madurado. Pero no empleamos la sabiduría humana como la emplea la gente y los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen está condenado a desaparecer, como muchas cosas en esta tierra. Nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. Este mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo y que Él quiso manifestarnos para que podamos ¿qué? Compartir su gloria. Claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo, porque si ellos lo hubieran entendido, no habrían colgado de la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño de la vida. Qué bonito dice esa versión, quien es el dueño de la vida, habiendo entendido que lógicamente el que estaban crucificando era el mismo Hijo de Dios. Por eso, porque no tenían la sabiduría celestial. Con sabiduría celestial, hermano, es como podemos entender la revelación de Dios por su Espíritu Santo. Y la sabiduría es un tema medular en la Biblia. ¿Sabe cuántas veces aparece este tema
este término en la palabra de Dios 233 veces. Dígame alguno si sabe en qué libro de la Biblia se repite más este término, sabiduría. Muy fácil. A ver si a alguno le cae. Proverbios. Es el libro de la sabiduría, ¿verdad? ¿Y cuál es la base de la sabiduría según Proverbios? El principio de la sabiduría, la base, lo medular, ¿cuál es? El temor a Jehová, el temor a Dios, el temor al Señor. Ese es el principio de la sabiduría. Es decir, cuando no hay temor de Dios en lo que se hace, lo que se piensa, lo que se actúa, ¿es sabio lo que se está haciendo? No. Ya ahí ya pegó, ¿verdad? Ya cuando no hay temor de Dios en ninguna de estas situaciones de la vida, ahí no hay sabiduría. Ahí se está actuando a como venga las cosas, ¿verdad? Por inteligencia humana o lo que sea, pero sabiduría no hay. Y esto es un texto que muchos conocemos y que lógicamente aplicamos a nuestra manera de ver en 1 Corintios 2 del 9 al 10. Antes bien, como está escrito, a ver, plural, no es singular, es plural. ¿Qué dice la palabra en la promesa que viene del Antiguo Testamento? ¿Qué dice? Cosas que ojo no vio. ¿Qué más? Ni oído oyó. ¿Qué más? Ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para toda la humanidad, porque todos son hijos de Dios. Y ayer hablábamos eso. Eso dice su Biblia. La mía menos. Entonces no sé por qué algunas autoridades espirituales, religiosas, pueden decir una declaración tan horrible como es. Total y completamente antibíblica. Completamente. Todos los seres humanos son hijos de Dios. Juan 1:12, ¿qué dice? Tendríamos que agarrar aquí la Biblia, abrir ahí el Evangelio de Juan y arranque la hoja, llévesela ahí. ¿Qué dice, Pamela? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen realmente en su nombre, estos tienen el derecho de llamarse ¿qué? Es decir, hay gente que se pueda llamar hijo de Dios, pero el derecho no lo tiene. Por ahí podrá parecer que Dios reprenda al diablo, diría alguno. Alguien que diga, ya es que Graving es mi papá. Ya, jonrón con las bases llenas. ¿Y eso de dónde salió? Pero mientras no le hagan examen de ADN, mientras no le hagan la investigación y todo lo demás, el chiquillo podrá decir, ya yo soy hijo de este varón. Suave. No, pero yo no me jalé ninguna torta. Mientras no se compruebe lo contrario, él podrá decir que es hijo del que quiera, ¿verdad? Del rico o del pobre, podrá decirlo, pero mientras no se compruebe, ¿qué cosa? Yo no soy hijo de nadie, solo es lo que yo diga. La única manera de uno ser reconocido como hijo de Dios delante de Él es recibiendo el centro del Evangelio a Jesús en su corazón, entregando su vida y viviendo para Él toda la vida que Dios te regala. Si no, yo puedo decir lo que sea, pero eso no es lo que dice la Biblia. No es lo que la Biblia certifica, ¿verdad? Y esas cosas son para esos, precisamente para los que aman a Dios. Las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, no son para toda la humanidad. ¿Son para quiénes? Para los que amamos a Dios. Y hablo en plural, cosas. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. No hay que complicarse mucho. A veces obviamente uno está pensando, este texto se refiere a que voy a tener el carro de mi sueño, la casa que siempre he soñado, ay, esto que siempre he querido, aquella otra cosa. Y todo se nos va a lo material, ¿verdad? Pero es que no entendemos que estas cosas también son espirituales, que son más duraderas, no pasajeras como la de esta tierra. Dios nos las reveló a nosotros, ¿por qué? Por su Espíritu, porque el Espíritu es el que escudriña aún lo profundo de Dios. Con sabiduría celestial yo puedo comprender lo que Dios tiene para mi vida.
yo puedo entender la revelación de Dios. Con sabiduría humana se me hace un colocho, porque no entiendo, porque mis expectativas humanas no trascienden a los cielos. Dice la traducción en lenguaje actual: para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que jamás nadie pudo ver, ni escuchar, ni siquiera imaginar. Dios nos las dio a conocer a nosotros por medio de ¿qué? De su Espíritu, porque su Espíritu todo lo examina, hasta los secretos más profundos de Dios. Si usted quiere saber de primera mano qué es lo que Dios tiene para su vida, ¿a quién hay que pedirle que nos ayude? ¿A quién? Al Espíritu de Dios. Que sea Él el que nos ayude. Él conoce hasta lo más profundo de Dios. Eso es pedir con sabiduría celestial, porque Él es el que realmente sabe lo que el Señor tiene para nuestra vida. Cuando yo tengo sabiduría de lo alto, cuando pido esa sabiduría de lo alto, puedo hacer la diferencia, hermano. Estoy en capacidad de hacer la diferencia entre lo carnal y lo espiritual, porque hay de los dos. Hoy en día están los dos extremos, lo carnal y lo espiritual. ¿Quién sabe quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Dice el versículo 11. Sino el espíritu del hombre que está en él, nuestro espíritu en minúscula. Así nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El mismo Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, hermano, sino el espíritu que proviene de Dios. Esa es la gran diferencia, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido a nuestra vida. Y por eso hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando ¿qué? Lo espiritual a lo espiritual. Porque a veces como que queremos meter lo carnal ahí a la fuerza con lo espiritual. Hermano, hay conductas, hay situaciones que son incompatibles 100% con los principios de Dios, con los valores de Dios y su palabra. Y en el mundo que vivimos se trata de ¿qué? Empujar eso ahí para que calce, ¿verdad? Es que no, mira, la Biblia medio dice aquí, yo entiendo que es por ahí. ¿Por qué? Porque es algo que me gusta, que me atrae, que siento que es lo correcto. Entonces ahí va. Dios justifica ciertas cosas porque yo creo que son buenas. No, hermano, Dios es Dios y su palabra es su palabra y es un absoluto. Yo no puedo acomodar lo carnal a lo espiritual. ¿Cómo pudiera lograr eso, Michael? Si yo trato de acomodar por mi sabiduría humana las cosas carnales a lo espiritual, ¿qué pasaría? No se podría. ¿Y qué ocurriría? ¿Cuál es la consecuencia más directa que tendría? Ya no sería espiritual lo que se va a hacer. Ya no sería espiritual. Ya habría entonces pura carnalidad metida ahí en el asunto, sin volvernos legalistas ni nada de eso. Pura carnalidad. Y ese es el asunto. Entonces uno tiene que acomodar lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. Lo que es, y lo que no es, ya hermano, no es, no calza. Solo el espíritu de esa persona, dice traducción lenguaje actual, sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa ¿quién? Dios. Es decir, es su Espíritu, no soy yo, es su Espíritu Santo. Cuando hablamos lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos palabras que nos dicta la inteligencia humana para tratar de ganarse la atención de los demás, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Y volvemos al tema del Espíritu. Otro texto clave, Juan 14, 26. Juan 14, 26. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Que nos ayuda para hacer la diferencia entre lo carnal y lo espiritual. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Juan 14, 26. ¿Qué hace? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace el Espíritu? Él nos enseñará y después ¿qué va a hacer? Y nos recordará todo lo que el Señor nos ha dicho. Para poder hacer la diferencia entre lo carnal y lo espiritual,
Yo necesito que sea el Espíritu Santo, hermano, el que me enseñe cómo hacerlo. Hay momentos en que uno estaría tratando de hacer algo bueno para el Señor, pero tengo que buscar el atractivo humano, ¿verdad? Para ver cómo jalo a la gente. Y qué cuidado hay que tener que en el atractivo humano, en la búsqueda de herramientas de cómo atraer a la gente, no termine haciendo más bien todo carnal y nada espiritual. Con un buen principio, ¿verdad? Tal vez con una buena idea que quiero lograr, pero lo carnalicé al asunto, como diría el dicho, ¿eh? Lo enchuleté, diría alguien por ahí, y ya dejó de ser espiritual. Lógicamente ya quedó a un lado, ya no tiene el mismo valor, ya no tiene el mismo peso delante del Señor. Y ese es el problema. Tenemos que pedirle al Señor, hermanos, debemos usar hoy en día las facilidades que el Señor nos ha dado. Antes del libro de los Hechos, había una gran diferencia en el trabajo del Espíritu Santo aquí en la humanidad, aún con los hijos de Dios, aún con aquellos que fueron siervos del Señor. ¿Cuál fue la gran diferencia? A partir de los Hechos del Espíritu Santo, no de los apóstoles, debieran cambiarle el nombre a ese libro. A partir de ahí adelante y de ahí hacia atrás en la historia, ¿cuál era la diferencia en el trabajo del Espíritu Santo? ¿Cuál era la gran diferencia? A ver, ¿qué pasaba en el antiguo con el Espíritu Santo y qué ocurre en el nuevo? Muy bueno, hermana Nuri. En el Antiguo Testamento sí pudiéramos cantar como a veces cantamos: Espíritu Santo, visita este lugar. Sí, en el Antiguo Testamento se cantaba ese coro, ¿eh? Y ahí sí se aplicaba. Él venía de visita, venía por propósitos especiales a hacer cierta función de parte del Señor, y después ¿qué? Se iba. Nunca se quedó, se iba. ¿A quién le pasó eso en el Antiguo Testamento? ¿A quién? A Sansón, ¿verdad? Que cuando el Espíritu venía sobre él era Sansón, cuando se iba quedaba Sonsón, y por eso se jalaba la torta que se jaló, ¿eh? ¿Quién más? ¿Quién más le ocurría en el Antiguo Testamento? ¿Alguno más que recuerde? Elías, Daniel. El Espíritu venía por propósitos especiales. Saúl fue lleno del Espíritu, David en sus momentos, ¿verdad? Y así lo vemos en varias personas, varios siervos y siervas que el Señor en algún momento. ¿Qué pasó a partir de Hechos hacia adelante? ¿Qué pasó? El Espíritu Santo vino para quedarse. El Espíritu de Dios vino ¿para qué? Para quedarse. Habita hoy en medio de nosotros, está con nosotros y está ¿qué? En nosotros. No le va a caer encima, no se preocupe. Y está en nosotros. No solo habita entre nosotros, sino está en nosotros. Ahora estaba ahí estudiando un libro muy bueno que nos dieron en la asamblea y habla sobre eso, la plenitud del Espíritu de Dios. Uno puede ser lleno del Señor cada vez que lo busque, hermano. A veces pensamos que el Espíritu de Dios viene y me sella cuando soy salvo, y un tiempo después, cuando me meto de lleno, me bautiza, me llena y ya. Listo, cumpliste la cuota, ahora juéguesela. El Espíritu Santo llena su vida cada vez que usted lo busca, cada vez que llegamos y podemos reconocer la necesidad que tenemos de Él, del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué pasa? Que nos es más cómodo vivir en la sabiduría humana. Nos es más cómodo hacernos ciertas formulitas que pensamos que funcionan, y a través de esa formulita entonces vivir nuestra vida. Señor, yo con ir a la iglesia de vez en cuando, yo con leer la Biblia cada vez que pueda, Señor, yo con orar ahí una que otra vez, con ayudar una que otra cosa que pueda, con eso me la voy jugando, con eso ahí voy calificando para yo, mi lugar en el cielo no se lo doy a otra gente. Y son ideas que nos hacemos nosotros, pero no es necesariamente lo que dice la palabra del Señor. Yo puedo vivir una vida plena con el Espíritu Santo no solo los domingos, sino ¿cuándo? Todos los días. Porque Él vino para quedarse. Él vino para llenar nuestras vidas. Él vino para enseñar y recordar todas las cosas a nuestra vida. Versículo 14. Aquí donde se pone un poco complicado el asunto.
Versículo 14, 1 Corintios 2. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué son las cosas del Espíritu? Locura. Y no las puede entender, por eso las considera locura, porque no las puede entender, no le cabe aquí en la cabeza. Pues se han de discernir de qué manera las cosas del Espíritu, espiritualmente. Y no estamos hablando de uno que casi que levita ahí en el aire y por eso más nadie lo entiende. No, no, hermano. Las cosas del Espíritu, el trabajo del Espíritu Santo en mi vida. Que alguien viene y le dice, oiga, ¿y cómo te está yendo? Viera que estoy viviendo una situación complicada. Me está llevando malanga. No tengo dinero para cubrir mis gastos. Estoy ahí en ciertas situaciones familiares. Ahí la estoy pulseando y tocando puertas. Pero estoy feliz. El Señor está conmigo. Tengo una convicción firme que Dios no me ha abandonado, no se ha tirado al barco y que me va a sacar adelante. Y el que no es espiritual te va a mirar y ¿qué te va a decir? Qué lindo suena eso, ¿va? Pero te está llevando malanga, ¿va? Es decir, eso que usted está viviendo, no sé, está muy lindo lo que dice, pero no parece. Pero yo tengo mi convicción de que el Señor está ahí. Eso el mundo no lo puede entender. Las personas naturales no pueden entender cómo el Espíritu Santo trabaja en la vida del cristiano. No lo puede comprender. La paz, la tranquilidad, ¿verdad? La ecuanimidad que solo Dios puede dar. Porque con sabiduría terrenal no se puede entender las cosas que son del Espíritu. Y no estoy hablando solo de entender, por ejemplo, el hablar en lenguas. Algo que en medio del gremio de la iglesia a veces se hace un conflicto, ¿verdad? Entonces, porque ese que está hablando, ¿qué cosa? Que yo no entiendo lo que está diciendo. Ahí pudiera haber ciertos argumentos de algunos. Estamos hablando de las cosas prácticas, de lo que el Espíritu Santo opera en nuestra vida. Y a veces ese operar del Señor en nuestra vida es porque me puede estar llevando también en un proceso que me puede parecer difícil, un proceso que me puede parecer interminable, pero al final es un proceso que tiene un principio y que tiene un final. ¿No le ha pasado que en algunas situaciones usted está preguntándose cuándo se acaba esto? ¿Cuándo se termina, Señor, que ya se ha hecho largo? Todos hemos vivido procesos. Y en medio de esos procesos es el trato del Espíritu Santo con nuestra vida, independientemente del tiempo que dure. Pero el hombre natural, la persona común y silvestre, es lo que está queriendo decir, no entiende eso. Todo es lamentarse, todo es quejarse, todo es ver la parte negativa en todo, porque no estoy viendo la mano de Dios en mi vida. Primera de Corintios también, 2:14, en la traducción al lenguaje actual, dice, los que no entienden el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues la consideran ¿qué? Una tontería, no funcionan, no son funcionales para resolver las situaciones y tampoco pueden entenderla. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios, que es el que puede ayudarles a tener la sabiduría para salir adelante y entender las cosas. Cuando uno no tiene el Espíritu de Dios en su vida, es porque estoy metido ¿verdad? En el gremio de la carne. Romanos 8, 5 al 6 dice la palabra, opuesto al Espíritu, pero los que son de la carne, ¿qué dice? Los que son de la carne, te dice, yo no trabajo en una carnicería, no es esa, es la carne, todas las que tenemos. Los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. Te dice, pastor, a la hora que es, viera que me está aquí así un burbujero en el estómago, estoy pensando en el almuerzo. Apúrele con el llamado porque ya hace hambre. No estamos hablando solo de eso, hermano, que puede parecer una necesidad normal del cuerpo. No. Es pensar todos los días y todo el tiempo en lo que la carne le agrada. Uy, hoy sí se me acomoda para esto. Uy, hoy sí van a hacer esto que me gusta. Ay. Y ahí, ¿verdad? Cuando yo no estoy en las cosas del Espíritu, lleno del Espíritu Santo, yo voy a estar siempre pensando en las cosas de la carne, en las cosas pasajeras, normales, gratificantes, pero que al final no son eternas.
Pero los que son del Espíritu, ¿en qué van a estar pensando? En las cosas del Espíritu de Dios. Porque lo segundo, cuando uno no está en el Espíritu, uno está no solo pensando, sino ocupado, otra palabra clave, ocupado en las cosas de la carne, que lo único que trae es muerte. Cuando uno vive la vida ocupado solo en las cosas de la carne, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es lo que trae a la vida del ser humano, sobre todo el cristiano? ¿Qué trae? Vida y paz. Ahora, ¿cómo uno se ocupa en las cosas del Espíritu? Porque usted puede estar preocupado u ocupado, que son cosas muy diferentes. Preocupado porque no sé si el Señor me llama ahora, si me voy o no, porque viera que hice esto que no está bien, viera que tengo que corregir allá, estoy en esa duda, en ese asunto. Pero la palabra de Dios en ningún lugar nos dice que estemos preocupados, sino que ocupados en nuestra salvación, no en que si la perdí o no, que estemos ocupados. Entonces también eso implica que debemos estar ocupados ¿en qué? En las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? ¿Cuáles son? Alimentarme de la palabra del Señor para que mi espíritu al mismo tiempo sea lleno de Él. ¿Qué más? ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Congregarme, buscar a Dios, alimentarme de esa palabra, que eso alimenta también mi espíritu cuando Él me habla. ¿Qué más? ¿Cuáles son las cosas del Espíritu que a veces pudiera parecer muy complicado? ¿Qué más? Orar. ¿Qué más? Servir al Señor. Servir al Señor, a lo que todos hemos sido llamados. ¿Qué más? Ayunar, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Ayunar, ayunar, ¿verdad, Eri? ¿Se acuerdan? Ayunar, ¿qué más? ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? No todos al mismo tiempo, para que se entienda, ¿qué? La palabra del Señor, alimentarme. Hermano, no es ni tan difícil, porque a veces uno creería es que tengo que esperar a un dice apóstol, profeta, patriarca ungido, no sé qué, que venga a decirme qué quiere el Espíritu de Dios. Hermano, hace más de 2000 años aquí ya se lo dijeron. Nos lo dijeron a todos. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? No tiene que venir nadie a decírmelo, ahí está. Y si el Espíritu de Dios habita en mi vida, yo sé a qué me está llamando. Yo sé qué me está diciendo. Yo siento en mi corazón la certeza de qué cosas está esperando de nuestra vida. Entonces soy llamado a no solo dejar de pensar tanto en las cosas de la carne, sino en ocuparme ¿en qué? En las cosas del Espíritu también, del Espíritu de Dios, en el llamado que el Señor ha hecho en mi vida. Pero eso no lo lograré hacer hasta que yo no deje de pensar con sabiduría carnal, humana. Sin embargo, hace la diferencia ahí en el cierre de ese texto que estamos estudiando, versículos 15 y 16, que aquí es donde la mula botó a Genaro, dice alguien que usted conoce. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Criticón, dice alguien por ahí. Pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo se come eso, hermano? Porque esto es un texto que se las trae para alguna gente que tal vez lo ven un poco chocante. El espiritual, haciendo la diferencia del hombre natural, juzga todas las cosas. Sin embargo, él no es juzgado de nadie. Para poder hacer eso uno tiene que tener, ¿qué cosa? Sabiduría de los cielos. Para juzgar todas las cosas, pero no ser juzgado de nadie. Sabiduría de los cielos, la que me permite emitir un criterio o un juicio de opinión correcto, acertado. Ya hablamos sobre eso hace tiempo atrás. El cristiano no ha sido llamado a hacer un juicio de, ¿quién se acuerda? De condenación, pero sí de opinión. Porque si usted y yo no hablamos la verdad, ¿quién la va a hablar? ¿Quién la va a hablar? Yo sé que vivimos en una sociedad donde la verdad pudiera parecer incómoda, sigue siendo muy incómoda. Estamos de hecho viviendo en un tiempo
donde hasta pudieran haber situaciones legales. Si uno cree que dice la verdad, entonces pudiera parecer que es mejor callarse y no decir nada. Pero si somos personas espirituales guiadas por el Espíritu de Dios, podemos hacer juicio o criterio de opinión, no de condenación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Porque esto es lo medular en este asunto. Y eso solo con la sabiduría del cielo, ¿ah? Si lo hacemos con sabiduría humana, ya se salió del tarro. ¿Cuál es la diferencia entre hacer un juicio de opinión y un juicio de condenación? A ver, ¿quién de los dos? ¿Eric? ¿Pamela? Mejor Eric. Se le fue la idea. Faltó una palabrita. Muy bueno, pero faltó una palabrita. Y la Biblia lo dice literalmente. Versículo 15. El espiritual juzga. ¿Por qué vemos hoy tan negativa esta palabra en la sociedad que vivimos? Nadie quiere ser confrontado. Nadie quiere ser juzgado. Vivimos en una sociedad de derecho donde emitir cualquier criterio puede parecer un juicio y hasta te busca una bronca con eso. Pero la Biblia dice literalmente que usted y yo, como hijos de Dios, con la sabiduría de Dios, sí podemos juzgar. De hecho, hermano, la Biblia dice que en el milenio, los que estudiamos el Apocalipsis, aquellos que se levantan de la gran tribulación y regresan con Cristo al reino milenial, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Juzgar a todas las naciones. Aleluya. Entonces, el tema de la palabra juicio le hemos agarrado miedo porque, y nos vamos con ese eslogan de hoy en día: no juzgues a nadie. Pero aquí dice, el espiritual juzga no a la persona, sino que las conductas. Ahí es donde está la diferencia. Juzga todas las cosas. Pero juzga ¿de qué manera? De manera espiritual, con criterio, respaldado en la palabra, pero sin, ahí viene el ¿sin qué, Pamela? ¿Sin qué? Sin condenar. De una vez, ¿sí? Es decir, ya se ve hoy el asunto de juzgar como, un delito fatal, mortal, y Dios libre a nosotros a los evangélicos protestantes nos bajan el hacha, que ustedes andan juzgando a todo el mundo diciendo, que dice la palabra, uno puede espiritualmente juzgar todas las cosas, emitir un criterio de opinión válido, correcto, conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Si nosotros nos callamos, ¿quién habla? Pero ese análisis lo tendría que hacer uno. Lo evaluativo ya sería de uno. Pero no le agarremos miedo a los términos que también la Biblia dice. Ahí está, con propiedad, respaldado en la palabra, pero vuelvo al caso, que es lo que estamos viendo, pidiendo la sabiduría de los cielos para emitir un criterio. Pero hermano, si nosotros no hablamos, si nosotros no decimos, sin necesidad de condenar o mandar para el infierno a alguien, o a todo el mundo, como alguna gente tiene la mala costumbre, si no hablamos, ¿quién va a hablar? Los que tienen un discurso diferente, los que tratan de imponer sus criterios a la fuerza. Y los demás, ¿qué hacemos? Calladitos, más bonitos. Porque si digo algo me dicen, usted no puede juzgar. Yo no estoy, es decir, no estoy condenando, pero sí tengo todo el derecho, si hablamos de derecho, de emitir criterios acertados, guiados por el Espíritu de Dios
y mire, respaldado por su palabra. ¿Cómo? Para que la persona también reciba, sí, porque si uno no puede decir nada, ¿verdad? Porque todo se toma como que lo estoy enjuiciando, entonces ya. Pero es el ambiente en que se vive hoy, hermano, donde cualquier cosita que usted puede decir, me está juzgando. No, estoy hablando lo que la palabra dice. En ningún momento lo he mandado para el infierno, eso es algo que es con Dios. Pero le estoy diciendo lo que la palabra dice, eso es una realidad. Y claro, guiado por el Espíritu Santo y conforme al consejo de la palabra de Dios. Dice la traducción en lenguaje actual: los que no tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan. Los que tienen, disculpe, el Espíritu de Dios, todo lo examinan, pero también todo lo entienden. Pero tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. ¿Qué es lo que hace que usted y yo tengamos la mente de Cristo? ¿Qué es? El que el Espíritu de Dios habita en mi vida. Y entonces yo puedo, lógicamente, guiado por el Señor, no porque a mí se me ocurrió, no porque yo quiero imponer a los demás mis criterios, mi manera de ver, sino guiado por el Espíritu de Dios, puedo dar un consejo acertado que traiga una respuesta adecuada a la vida de la otra persona. Y eso es el Espíritu Santo el que lo provoca en las personas que están escuchando. En lo que vamos cerrando en este texto tan bueno, que Gerard llegue por aquí, Santiago 3:17. La sabiduría que es de lo alto, primeramente, ¿cómo es? Para entender, esa sabiduría que viene de Dios para nosotros, cuando se la pedimos y Él nos la da a poquito y a cuentegota, ¿cómo dice que la da? Abundantemente y sin reproche, para poder actuar, vivir, decidir, accionar por la sabiduría de Dios y no por la humana. Dice la palabra, esa sabiduría que viene de lo alto, primeramente es pura, no tiene contaminación de todas las filosofías, ideologías y todo lo que se mueve hoy. Después también es pacífica. La sabiduría que viene de Dios es amable, es benigna, es llena de misericordia y también ¿de qué? De buenos frutos, sin incertidumbre ni tampoco ¿qué? Hipocresía. Porque, ya qué bonito, yo soy el único que estoy bien, todos los demás están mal, ¿verdad? Aquí el único soy yo. Qué lindo suena eso. Pero ya a partir de ahí ya no es sabiduría del cielo, sino sabiduría terrenal. Gloria a Dios. Y en esta mañana, hermano, ya cerrando este tema importante, hablando de todo el centro del mensaje de salvación, y uno tuviera que hacerse la pregunta, al día de hoy en mi vida personal, para tomar decisiones, para tomar acciones, he buscado siempre la sabiduría de Dios para hacerlo. He clamado al Señor para que me dé esa sabiduría que viene de Él para hacer su voluntad y no la mía. Porque en la etapa que estamos viviendo, donde el centro de todo soy yo, y en tercer lugar y cuarto yo y yo, donde todo es que aparentemente, según se predica hoy, Dios tiene la obligación de bendecirme, ayudarme, acuerparme, empoderarme, prosperarme y todos los armes. Y Dios no tiene esa obligación. Yo tengo la obligación de adorarlo, de exaltarlo. Él hace todo eso porque me ama, pero no porque esté obligado a hacerlo. Cuando el centro de la humanidad humanista que vivimos hoy, con esa filosofía humanista, busca ser el centro de atención en todas las cosas y operar guiado por la sabiduría humana, que no es otra cosa que información acumulada. Muchos datos que hoy tenemos. Ahora que se está formando la IA, la inteligencia artificial, ¿verdad? Como parte del nuevo orden mundial y todo lo demás. Ya cada vez la sociedad se prepara más para la inminente venida del Señor, para el inminente regreso del Señor a buscar a su iglesia. ¿Estás viviendo en la sabiduría que viene de Dios? ¿Estás realmente accionando, decidiendo, tomando pasos importantes en su vida, guiado por la sabiduría de Dios? ¿O en muchas ocasiones ha pasado que usted se ha movido por lo que cree que es lo correcto, por lo que siente que es lo más adecuado, por lo que le hace sentir mejor, por lo que le es más gratificante, más placentero, por lo que opinen los demás, pero no has pedido la sabiduría de Dios para dar los pasos, para ir adelante haciendo la voluntad del Rey? Qué bueno
La palabra dice, y cerramos con eso en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Sencillo, la fórmula no es tan complicada. No es salga, dele 10 vueltas a la iglesia tirándose por el muro Luzania para que le caiga atrás el perro y dele vuelta ahí y haga esto y haga lo otro. No. Así sencillo. Pídala a Dios. Así sencillo. Y si usted en esta mañana tiene la ventaja, aquí, los que están detrás de cámara lo pueden hacer, nadie se daría cuenta, pero usted que está aquí y tiene la ventaja por estar en la casa de Dios presencialmente, si usted siente que necesita sabiduría de Dios para vivir la vida que al Señor le agrada, para tomar ciertas decisiones y acciones, para hacer la voluntad de Dios, cierre sus ojos ahí donde está y con todo su corazón, con todo el ánimo de su espíritu, usted se pone de pie y dile: Señor, yo necesito sabiduría. Yo necesito más sabiduría. Eso no dice que yo sea una persona bruta, una persona mediocre, sin estudio, sin capacidad. No. Es que la sabiduría que yo necesito es la que viene de ti, Dios. Independientemente de lo que ya yo tenga de aquí de la tierra, yo necesito la sabiduría que viene de lo alto. Y necesito que me la des, como dice así tu palabra, abundantemente y sin reproche. Necesito sabiduría para tomar decisiones correctas. Necesito sabiduría para vivir la vida que a ti te agrada. Necesito esa sabiduría de lo alto para accionar conforme a tu voluntad y no seguir moviéndome a lo que a mí me parezca, a lo que yo sienta que es correcto, a lo que crea que es lo adecuado. No, Señor, quiero ser guiada por tu Espíritu Santo en todo lo que haga, en todo lo que piense, en todo lo que actúe, en todo lo que decida en mi corazón, en mi vida. En el nombre de Jesús, dame más sabiduría. Señor, esa sabiduría de lo alto ministra hoy a nuestras vidas, Dios. Que tu Espíritu Santo, manifestado desde tiempos antiguos a través de toda la historia de la humanidad, hoy ministre sabiduría a nuestras vidas. Hoy ministre esa doble porción de tu Santo Espíritu a nuestro ser y nos llene de tu presencia. Muévete, Señor, de esa manera en que solo tú eres capaz de hacerlo, Señor, sin tener que manipular, sin tener que hacer un show para propiciar las cosas. Que seas tú, exclusiva y especialmente tú, moviéndote en los corazones de los que estamos en este lugar. Necesitamos sabiduría de lo alto. Necesitamos esa bendición que viene de ti para actuar, para decidir, para movernos en tu voluntad, Señor. Muévete en mí, Señor. Muévete en mi vida. El Espíritu de Dios está en este lugar, como dice ese canto precioso. Aleluya. Y ha venido a hacer la obra y está haciendo en tu corazón esa obra perfecta que solo el Señor puede hacer. Aleluya. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dígale: el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. ¿Y para qué está aquí? Está aquí para León Solar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en ese lugar. Dígale aleluya. Muévete en mí. Oh, muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Lléname. Llena mi vida de tu amor. Sí, Señor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete, Espíritu de Dios, en medio de tu pueblo, en medio de aquel que te cree, que te busca, que te adora, que expresa la necesidad que tiene de esa sabiduría que solo tú nos puedes dar. No queremos seguir caminando a nuestro modo. No queremos seguir pensando, actuando, decidiendo, accionando en la vida a mi manera de ver, a mi manera de sentir, a mi manera de opinar que las cosas son correctas. Queremos hacerlo por tu voluntad. Aun cuando compartamos las buenas nuevas a los demás, que sea tu Espíritu Santo usando mi vida, oh Dios, como un instrumento, y no tener que con sabiduría humana tratar de acomodar lo carnal a lo espiritual.
para que el mensaje suene agradable, para que la oferta suene atractiva, para que el que le estoy hablando sienta que es bueno lo que le va a pasar y que es negocio, buen negocio venir a ti. Es el mejor negocio de esta tierra, pero no por las promesas que tienes a nuestra vida, sino por la primera bendición que tenemos, que moriste en la cruz y resucitaste, y esa muerte perdonó nuestras vidas, pagó el precio por nuestros pecados, y hoy somos salvos, y hoy tenemos vida eterna, y hoy podemos tener comunión contigo. Todo lo demás es valor agregado. Gracias, Señor, por tu amor y fidelidad. Ministra sabiduría hoy, ministra de lo alto abundantemente y sin reproche esa sabiduría que viene de ti, para poder accionar, vivir, decidir la vida que a ti te agrada conforme a tu voluntad. Muévete en nuestras vidas de esa manera que solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús, siga diciendo: muévete en mí. Y con esto vamos cerrando. Dígale con todo su corazón al Señor: muévete en mí, oh Dios. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Oh, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por impartir de tu Espíritu a nuestra vida, por impartir sabiduría de lo alto a nuestros corazones, a nuestras mentes. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como dice tu palabra, sean guardados irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo importante en tu casa. Y ahora que cerramos este espacio, nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Que tu Santo Espíritu siga con nosotros hoy y siempre. En el nombre de Jesús, el pueblo dice: amén, oh Dios. Amén, oh Dios. Amén. Demos un aplauso al Rey de Reyes, aquel que da sabiduría abundantemente y sin reproche cuando se la pedimos. Podemos saludarnos en el amor de Cristo. Que el Señor les bendiga. Tengan una semana muy especial. Que la bendición de Dios esté con ustedes, hermanos.